Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver lo que es la lección 6 del módulo 9, en donde vamos a ver los grupos funcionales y lo que son las disoluciones, ¿ok? Bueno, para empezar una pequeña introducción, pues los grupos funcionales van a ser grupos o familias mmm, que vamos a encontrar en lo que van a ser específicamente moléculas orgánicas, ¿ok? Es decir, los grupos funcionales que vamos a ver hoy van a ser exclusivos de la química orgánica, ¿ok? Estos no los vamos a ver en compuestos inorgánicos, no existen, entonces todo lo que veamos de grupos funcionales es exclusivamente y corresponde a química orgánica, ¿ok? Bueno, eh, vamos a comenzar. Y bueno, pues los grupos funcionales, eh, para comenzar, antes de ver cada uno de ellos, básicamente es la organización de las moléculas, la organización de los átomos, la manera en que se acomodan y qué átomos participan en las moléculas orgánicas. Dependiendo de estas características, pues vamos a tener diferentes grupos funcionales, y dependiendo de estos grupos funcionales, los que se encuentren en las moléculas, eh, le van a dar sus propiedades físicas y químicas a las moléculas, ¿ok? Entonces, va a haber moléculas que van a tener diferentes grupos funcionales al mismo tiempo, o pueden tener solamente un grupo funcional, ¿ok? Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que los grupos funcionales lo que van a hacer es que le van a dar las propiedades físicas y químicas a las moléculas, y pues dependiendo de cómo están conformadas, van a llevar diferentes nombres, ¿ok? Que van a ser diferentes familias o grupos funcionales, que es lo que estamos viendo específicamente. A lo mejor ahorita no me entienden mucho, pero ahorita conforme lo vayamos viendo van a entender un poquito más a qué me refiero con esto de la organización y cuáles átomos participan, etcétera. Bueno, como les decía, eh, estos grupos funcionales son exclusivos de la química orgánica. La química orgánica, para que recuerden fácilmente cuál es la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica, es que la química orgánica va a ser la química exclusiva del carbono, ¿ok? En la química orgánica se ven moléculas que están compuestas principalmente por átomos de carbono, ¿ok? Que van a ser cadenas de carbono. Eso es lo que va a diferenciar un compuesto orgánico a un compuesto inorgánico. Así, de esta manera ustedes van a poder saber cuál es la diferencia si alguien les muestra una molécula y ven que tiene una cadena de carbonos o que tiene muchos carbonos, entonces ustedes así pueden deducir que es una molécula orgánica. Seguido de esto, ustedes pueden ver si tienen grupos funcionales y cuáles van a ser, y dependiendo de los grupos funcionales que ustedes vean, van a poder darle un nombre a esa molécula. Pero bueno, eso ya es la nomenclatura. Ahorita solo vamos a ver lo que son los grupos funcionales, ¿ok? Bueno, y vamos a empezar por los más sencillos, ¿ok? Que son los hidrocarburos. Entonces, como les acabo de decir, son los compuestos más sencillos. ¿Por qué? Porque están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Como les decía, los compuestos orgánicos van a estar compuestos por cadenas de carbono. Entonces, el carbono, si ya, para los que ya lo saben o los que no, para que lo sepan, el carbono puede formar 4 enlaces gracias a sus electrones de valencia, ¿ok? Dado que el carbono puede formar 4 enlaces, entonces
puede unirse a 4 átomos diferentes, ¿ok? Que le donen un electrón. Entonces, generalmente en estos compuestos orgánicos, el carbono, si no está unido o enlazado a otro carbono, pues va a estar enlazado a hidrógenos con tal de completar sus enlaces, ¿ok? Es decir, si un carbono está enlazado a otro carbono, entonces van a faltar 3 enlaces para completar los 4 enlaces, ¿no? Porque ya tiene un enlace a un carbono. Entonces, para completar los demás enlaces, este carbono va a estar liado o enlazado con otros 3 átomos de hidrógeno, al mismo tiempo que está enlazado con otro átomo de carbono, ¿ok? Entonces, bueno, así va a funcionar para las cadenas. Ahorita vamos a ver más o menos un poquito a qué me refiero con esto. Entonces, bueno, van a estar formados los hidrocarburos exclusivamente por carbono e hidrógeno. Y bueno, para estos va a ser muy común encontrar cadenas muy largas, ¿ok? Que estén formadas por enlaces covalentes carbono-carbono, que es lo que les estoy diciendo, que el carbono va a estar por lo general unido a más carbonos. Y de esta manera, de manera consecutiva, van a ser cadenas. Dependiendo de los enlaces químicos, pues estos van a poder ser simples, dobles o triples, ¿ok? Por lo general van a tener un bajo punto de ebullición, es decir, que a baja temperatura van a ebullir y este va a aumentar conforme aumenta el peso molecular, ¿ok? Es decir, entre más grande la cadena de carbonos, más alto va a ser el punto de ebullición, es decir, más alta va a ser la temperatura a la cual tendremos que llegar para hacer ebullir pues la sustancia en cuestión, ¿ok? El hidrocarburo en cuestión. Asimismo, pues son apolares y pues algunos de sus usos es que van a ser usados principalmente para combustibles. ¿Por qué? Porque estas moléculas, los hidrocarburos, cuando son quemados, liberan calor y el calor es una forma de energía. Entonces, estos van a ser combustibles. La mayor parte de las gasolinas pues van a ser hidrocarburos que van a estar medidos por octanaje. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Pero bueno, eso es uno de los usos principales y lo más común que podremos encontrar en nuestra vida cotidiana de los hidrocarburos. Estos hidrocarburos van a estar clasificados en lo que son, o divididos, en lo que van a ser los alquenos, los alcanos, los alquenos, los alquinos y aromáticos. ¿Ok? Vamos a ver. Los alcanos van a ser hidrocarburos que donde solo van a existir enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono, ¿ok? Que quiero decir que, miren, estas figuritas que vemos aquí, cada esquinita, en cada extremo, va a ser un carbono, ¿ok? Esta es una manera de representar las moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos el propano. El propano está compuesto, aquí tenemos la fórmula escrita con letras, está compuesto por 3 átomos de carbono, aquí lo vemos, y 8 de hidrógeno, ¿ok? ¿Cómo lo podemos ver o representar en este dibujito? Simplemente tomando cada esquinita, contando los extremos de la figurita como un carbono, ¿ok? Entonces, este extremo va a ser un carbono, el piquito de aquí va a ser otro carbono y el otro extremo va a ser otro carbono. Entonces, contándolos en total van a ser 1, 2, 3.
es decir, 3 carbonos. Y aquí dice que a su vez está compuesto por 8 hidrógenos. ¿Por qué 8 hidrógenos? Pues como les comentaba, el carbono se puede enlazar, puede formar 4 enlaces, ¿ok? Por átomo, ¿ok? Por cada átomo de carbono se van a formar 4 enlaces. Entonces, tenemos que este carbono del primer extremo está enlazado al segundo carbono, ¿ok? Del piquito de aquí, de la puntita. Entonces, este primer carbono ya va a tener entonces un enlace con el segundo carbono, lo cual va a hacer que le falten aún 3 enlaces. Entonces eso se va a rellenar con hidrógenos, ¿ok? Entonces podemos imaginar que en este carbono del primer extremo va a tener 3 enlaces con hidrógenos, es decir, 3 hidrógenos, y el otro va a estar enlazado, su enlace que resta va a estar enlazado con el carbono de la puntita. A su vez, este carbono de la puntita va a estar enlazado al primer carbono de este extremo y al último carbono del otro extremo, ¿ok? Entonces ahí ya van a ser 2 enlaces que va a estar ocupando, ¿ok? Falta que completemos los otros 2 enlaces para que en total el carbono de la puntita tenga 4 enlaces. Entonces podemos imaginar que este carbono de esta puntita va a estar enlazado a los 2 átomos de carbono, el primero que está en este extremo, el segundo que está en el otro, más 2 átomos de hidrógeno, ¿ok? Entonces aquí ya llevamos 3 hidrógenos del primer extremo y 2 hidrógenos de la puntita. Ahí llevamos 5, ¿ok? Después, el último carbono del otro extremo, al igual que el primero, va a estar enlazado al segundo carbono, el que está en la puntita, y va a estar ocupando ya un enlace. Para completar los 4 enlaces, pues va a estar enlazado entonces a otros 3 hidrógenos, y así vamos a tener 3, 2 y 3, van a ser 8 hidrógenos, ¿ok? Espero que me hayan entendido. Pero bueno, entonces, lo importante de los alcanos es que tengan en cuenta que estos enlaces entre carbono y carbono van a ser siempre simples, ¿ok? Es decir, solo van a contar por uno. El carbono y el hidrógeno solo van a compartir un electrón, ¿ok? Es por eso que va a ser simple. Y se representan así los enlaces simples como simples rayitas, como pirámides, como escaloncitos, y tomando en cuenta siempre que un carbono va a ser una puntita o un extremo del dibujito, ¿ok? Bueno, algunos alcanos de los más conocidos pues van a ser el metano, que es el componente del gas natural, el propano, que es este propano, el que acabamos de explicar, es el gas que utilizamos en las cocinas, ¿ok? Es el gas que utilizamos para el boiler, para las estufas de gas. Este va a ser el gas doméstico que se usa, se llama propano. Y también el octano es un gas muy común que es usado como estándar para eliminar el octanaje de combustibles, ¿ok? También hay algunos alcanos que se pueden encontrar en forma de ciclos. En estos casos se antepone el prefijo ciclo en el nombre, ¿ok? Por ejemplo, el ciclopropano, pues va a ser ciclo y propano porque tiene 3 átomos de carbono, como lo vimos aquí. El gas doméstico se llama propano porque tiene 3 átomos de carbono
Y el ciclopropano pues es igual, tiene 3 átomos de carbono, solo que la molécula se va a encontrar ciclada, es decir, en forma de ciclo. Y en este caso pues como están enlazados los unos a los otros, pues se dibuja en forma de triangulito. También tenemos el ciclohexano, por ejemplo, pues que en vez de 3 átomos de carbono, pues vamos a tener 6 átomos de carbono, ¿no? Ciclo, hexano, ciclo de que es un círculo, este es un ciclo, y hexano de que son 6 átomos de carbono, ¿ok? En el caso de los alquenos y los alquinos, pues van a ser hidrocarburos que presentan insaturaciones, ¿ok? ¿Qué queremos decir con insaturaciones? Es decir, presentan enlaces en su estructura eh, que no van a ser precisamente de hidrógenos, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el caso del etileno, que es un alqueno, miren, si se dan cuenta, en el caso de los alcanos, todos terminan con ano por alcano. En el caso de los alquenos, todos los nombres de las moléculas van a terminar en eno, etileno, limoneno, por la terminación de alqueno. Y los alquenos van a ser todos aquellos hidrocarburos que van a presentar dobles enlaces, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en el etileno, podemos ver que estos dos carbonos comparten un enlace doble, ¿ok? Este enlace doble está representado por dos rayitas y como cada uno de estos carbonos ya están utilizando dos enlaces, entonces para completar los 4 enlaces cada uno va a estar enlazado además a 2 hidrógenos, ¿ok? Así estos carbonos, si contamos los enlaces de cada uno de los carbonos, vamos a tener 1, 2, 3 y 4. O sea, siempre el carbono va a tener que tener 4 enlaces para ser estable, ¿ok? Para que la molécula sea estable. Entonces, el etileno, como les comentaba, es el alqueno más pequeño en este caso, por eso se los muestro porque es el más sencillo. Otro ejemplo de alqueno, aunque con una estructura más compleja, pues es el limoneno, y este se encuentra en el limón y es lo que le da el olor característico al limón, ¿ok? Esta es la molécula. Como podemos ver, pues hay una parte de la molécula que está ciclada, que tiene un doble enlace, que son estas dos rayitas representadas así. Bueno, y en el caso de los alquinos van a ser hidrocarburos. Por ejemplo, el acetileno, que tenemos aquí abajo, que es el alquino más simple, se usa en soldadura, ya que produce, cuando lo quemas, una llama muy caliente y bueno, son muy abundantes los alquinos, aunque son más reactivos que los alquenos. Y como pueden ver aquí en la molécula, los alquinos van a ser aquellos que van a tener enlaces triples entre los carbonos. ¿Ok? Aquí vemos los dos carbonos y que tienen triple enlace, a diferencia de los alquenos. ¿Ok? Bueno, en el caso de los hidrocarburos aromáticos, el benceno va a ser el principal ejemplo de estos compuestos, ¿ok? Para que un hidrocarburo sea aromático debe presentar un ciclo de 6 miembros, es decir, como un hexágono, ¿ok? Aquí podemos ver hexágonos y es porque van a contener, por cada hexágono pues van a ser 6 carbonos si contamos en cuenta las esquinitas, como les comentaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dentro de este ciclo va a tener que tener
3 dobles enlaces alternados, ¿ok? Ese va a ser el benceno, que va a representar a los hidrocarburos aromáticos, ¿ok? Es decir, solo esta partecita. En este caso les presento lo que es el naftaleno, y la molécula del naftaleno pues va a tener en total 10 carbonos y 8 hidrógenos, y la característica de este naftaleno es que van a ser dos bencenos pegados el uno al otro, ¿ok? Y en total vamos a tener 10 carbonos. Si los contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente tenemos 10 carbonos en total, y cada ciclo va a ser un benceno, y como podemos ver va a tener dobles enlaces que van a estar alternados, es decir, un doble enlace, un enlace simple, un doble enlace, un enlace simple, un doble enlace, un enlace simple, ¿ok? A eso se refiere con alternado. También tenemos el ejemplo del caso de la vainillina, que como pueden imaginarse por el nombre está presente en la vainilla, y presenta también un anillo aromático, que es este, ¿ok? Los compuestos aromáticos en general van a presentar una gran estabilidad y van a ser poco reactivos. Asimismo, pues van a tener olores característicos y pues por lo general son muy fuertes. Por eso se llaman aromáticos, porque tienen mucho aroma. Ahora vamos a revisar lo que los que son los grupos funcionales que contienen oxígeno, ¿ok? Empezando por los alcoholes. Los alcoholes van a poseer un enlace de carbono, oxígeno, hidrógeno, y pues bueno, se va a tener este oxígeno unido tanto al carbono como a un hidrógeno por medio de enlaces simples, ¿ok? Y bueno, esta es la forma en la que se representa este grupo funcional de los alcoholes. Y bueno, estos alcoholes, las moléculas de los alcoholes, cuando no tienen muchos átomos de carbono, van a ser solubles en agua, ¿ok? O sea, van a ser polares. Y por lo general son líquidos a temperatura ambiente o tienen un punto de ebullición muy alto. Esto se debe a que son capaces de formar enlaces de hidrógeno, por eso son solubles en el agua, porque forman enlaces de puentes de hidrógeno con el agua. Y un ejemplo pues viene siendo el etanol. Este es el etanol, y es uno de los alcoholes más conocidos para nosotros. No sé si lo han escuchado, pero el etanol es el que se encuentra en las bebidas alcohólicas, pero también lo utilizamos como desinfectante, para el gel antibacterial, para las soluciones hidroalcohólicas, etc. También tenemos otro alcohol que es el mentol, y que es el que está presente en el aceite de menta, por ejemplo, que es utilizado en las cremas dentales por su olor y su sabor característico. Y como podemos ver en ambas moléculas van a tener un grupo hidroxilo, que es este OH, este es el grupo hidroxilo, que va a formar lo que es el grupo funcional de alcohol. Como podemos ver, el oxígeno está enlazado al hidrógeno y al carbono, que como ya hemos dicho, en este tipo de figuras no se escribe, pero está representado por los vértices o las esquinitas o los extremos de las figuras. Entonces este oxígeno del etanol, por ejemplo, que vemos aquí, pues está enlazado al carbono de la puntita. Después tenemos a los éteres, ¿ok? Los éteres van a poseer un oxígeno unido a dos átomos de carbono, ¿ok?
por medio de enlaces simples también. Entonces, en general, esta es la representación del grupo funcional de éteres. Y los éteres van a tener un punto de ebullición menor al de los alcoholes, puesto que no van a presentar fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno, ¿ok? Por esto van a tener un punto de ebullición menor. Asimismo, pues van a ser menos solubles en agua, porque si no forman puentes de hidrógeno o los forman en menor cantidad, pues la solubilidad en el agua va a disminuir y por lo tanto van a ser más apolares que los alcoholes, ¿ok? O menos polares que los alcoholes. Aquí como ejemplos les traigo el éter etílico, que es muy conocido como solvente y que es usado o fue usado durante muchos años como anestésico porque tiene un olor muy peculiar que provoca sueño. De este lado tenemos el anisol y el anisol es el responsable del olor que presenta el anís, ¿ok? Como podemos ver, tiene aquí un anillo aromático, pero también al mismo tiempo tiene aquí el grupo funcional de alcohol, ¿ok? Digo de éster. Un carbono aquí, el otro carbono acá, y los dos unidos un oxígeno. Ok, entonces si pueden ver con atención, el oxígeno pues siempre va a estar entre dos carbonos, ¿no? Si el oxígeno está entre dos carbonos, entonces es un éter. Y por enlaces sencillos, enlaces simples. Después tenemos a los aldehídos y los cetonas. Y los aldehídos y los cetonas van a presentar un doble enlace entre un carbono y entre un oxígeno, ¿ok? Denominado carbonilo. Este va a ser el grupo carbonilo, es decir, un carbono enlazado con un enlace doble a un oxígeno. La diferencia entre estos dos va a ser que los átomos adyacentes, es decir, los átomos que están al lado del carbono del carbonilo, o sea, aquí si ven bien, tenemos un piquito, que quiere decir que es un carbono. Y que este carbono está enlazado al oxígeno por un enlace doble. Entonces, el carbono que está al lado de este carbono va a hacer la diferencia, ¿ok? En los aldehídos se va a tener un hidrógeno y en las cetonas se va a tener otro carbono. Y bueno, aquí como ejemplo, los aldehídos y los cetonas, bueno, como propiedades, la solubilidad de los aldehídos y los cetonas va a aumentar conforme el peso molecular es menor, es decir, entre menos átomos, más soluble va a ser el aldehído o la cetona. Esto los lleva a que sean líquidos a temperatura ambiente y que tengan un bajo punto de ebullición. Aquí como ejemplos les tengo el cinamaldehído, que es un aldehído que se encuentra en la canela y pues es el responsable del olor que la canela tiene también. Y también, bueno, este es un ejemplo de aldehído y como un ejemplo de cetona les traigo la acetona. Y la acetona pues ya todo el mundo la conoce, o al menos la mayoría de las mujeres, porque es lo que utilizamos para quitarnos el esmalte de uñas, ¿okay? Entonces la acetona que nosotros utilizamos, como podemos ver en la estructura aquí, tiene un grupo carbonilo que está
enlazado a dos átomos de carbono y bueno, pues es una acetona, por eso se llama acetona. Todas las cetonas, todas las moléculas que sean cetonas van a terminar su nombre por onas y todos los aldehídos van a terminar su nombre por aldehído o bueno, dehído, ¿ok? Como lo vemos en los ejemplos. Y eso es en la mayoría de los grupos funcionales, que se repite la terminación en los nombres de las moléculas como tal. Solo se cambia el prefijo de los nombres. Bueno, después tenemos los ácidos carboxílicos y los ácidos carboxílicos van a ser aquellas moléculas que poseen también un grupo carbonilo, pero el carbono va a estar unido también a un grupo OH. ¿Ok? Ojo ahí. Entonces, esta va a ser la representación general. Aquí tenemos el carbonilo que está unido a su vez a un grupo OH. ¿Ok? Aquí hay que hacer algunas observaciones. Pues hay que tener siempre en cuenta que un ácido carboxílico no es una acetona eh, por tener no es una acetona y un alcohol simultáneamente, ¿ok? Por tener el grupo, el grupo oxidrilo y el carbonilo aquí. No por eso va a ser una acetona ni un alcohol al mismo tiempo, ¿ok? Va a ser un ácido carboxílico. Si ustedes ven el grupo carbonilo que está unido a un grupo OH, entonces va a ser un ácido carboxílico, ¿ok? Es este conjunto de átomos y organización y acomodo que va a dar lugar a este grupo funcional, ¿ok? Entonces es muy importante que eso no se confundan. El carbono adyacente al carbono del carbonilo, puede ser un hidrógeno, ¿ok? Ojo. En este caso peculiar, pues va a ser el ácido fórmico. Si este carbón de aquí fuera un hidrógeno, ¿ok? Sería el ácido fórmico, pero es posible. No siempre va a ser así, pero es posible. Estos ácidos carboxílicos, si son de pocos átomos de carbono, es decir, si son de pequeño peso molecular, van a ser solubles en agua, ¿ok? Puesto que van a presentar enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno como fuerza intermolecular, lo que les va a hacer solubles en agua. Entre más grande sea el ácido carboxílico, menos soluble en agua va a ser, ¿ok? Menos polar va a ser. Aquí como ejemplo les puse el ácido acético, que es un ácido sencillo, como pueden ver es una molécula pequeña y es el componente principal del vinagre, ¿ok? El vinagre que hay en los chiles, el vinagre, cualquier vinagre va a tener como principal componente el ácido acético, ¿ok? Los ácidos también van a estar presentes en el aceite, por ejemplo. En los aceites, en las grasas, van a ser ácidos grasos, así se les llama. Por ejemplo, el ácido linoleico, que está presente en el aceite de oliva. Y estos van a ser ácidos carboxílicos de cadena muy larga. Y como ustedes saben, el aceite de cocina pues no es soluble en agua. Y aquí pues pueden ver la diferencia de lo que les decía en cuanto a la solubilidad. Por ejemplo, en el ácido acético, pues vemos que es un ácido muy pequeño. Vemos que tiene poca cantidad de átomos y por lo tanto va a tener un peso atómico, digo, un peso molecular
bajo y va a ser más fácil que sea soluble en agua, pues la molécula es pequeña y entre más pequeña, pues más fácil que las moléculas del agua lo abracen, interaccionen con él y lo solubilicen. Al contrario, el ácido linoleico, podemos ver que es una molécula muy larga, muy grande, con muchos átomos y por lo tanto con un peso molecular muy alto. Esto a comparación de la molécula del agua que está formada de 3 átomos, H2O, pues se va a ver un poquito dificultada en solubilizar toda esta molécula, ¿ok? Es por eso que entre más grande la molécula, entre más átomos de carbono, más larga la cadena, más grande el ácido, menos soluble va a ser en agua. Y es por eso que también podemos encontrar ácidos que no van a ser solubles en agua, como el ácido linoleico, que va a estar presente en el aceite. Otro ejemplo de los ácidos grasos, pues es, por ejemplo, el omega 3, que encontramos en el salmón, que son grasas saludables, pero que son ácidos carboxílicos, ¿ok? Van a ser ácidos, pero ácidos orgánicos, ¿ok? Porque no se olviden que estamos hablando de química orgánica. Bueno, después tenemos lo que son los ésteres y muy importante que no se confundan con los éteres, ¿ok? Éster y éter son dos cosas diferentes. Nosotros vimos los éteres hace unas cuantas diapositivas y ahora estamos con los ésteres, ¿ok? Son diferentes grupos funcionales. Los ésteres van a ser derivados de los ácidos carboxílicos, ¿ok? Por medio de reacciones orgánicas, eventualmente vamos a poder formar o producir ésteres, ¿ok? Obviamente utilizando ácidos carboxílicos. La diferencia es que no va la diferencia con los ácidos carboxílicos es que los ésteres no van a presentar el grupo OH, ¿ok? El grupo OH que está aquí. Ese no lo van a presentar, sino que el hidrógeno va a ser reemplazado por un átomo de carbono, como lo podemos ver aquí. Que en general esta va a ser la representación del grupo funcional de ésteres. Y dado que ya no van a poseer ese OH, no van a ser capaces de formar enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Por lo tanto, van a poseer un punto de ebullición menor que el de los ácidos carboxílicos de los cuales provienen, ¿ok? Entonces, si formamos un éster a partir de un ácido carboxílico, la solubilidad del éster va a ser aún menor, ¿ok? Y el punto de ebullición, pues también. Los ésteres suelen tener olores y sabores muy agradables y por lo tanto estas moléculas se utilizan muy seguido en la industria de alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos el butanoato de metilo, que tiene un olor muy parecido al de la piña, mientras que el pentanoato de pentilo tiene un aroma a manzana. Ok, entonces estos se suelen utilizar como saborizantes, aromatizantes en la industria de los alimentos. Después tenemos los grupos funcionales que van a contener nitrógeno. Acabamos de ver grupos funcionales que contenían oxígeno, ahora ya estamos metiendo el nitrógeno, ¿ok? En este caso vamos a tener a las aminas y las amidas, ¿ok? Van a ser dos grupos funcionales diferentes, aminas y amidas. Las aminas y las amidas muy necesariamente van a tener que tener un nitrógeno unido a un carbono, ¿ok? Como lo podemos ver aquí en las aminas y en las amidas. Un carbono aquí. En ambos casos, pues bueno, tenemos el nitrógeno que está unido a un átomo de carbono.
el cual no es un carbonilo en el caso de las aminas, ¿ok? El carbono que está unido a nitrógeno en las aminas no es un carbonilo porque no está unido a oxígeno. Al contrario, en el caso de las amidas, vemos que si el nitrógeno está unido a un carbonilo, entonces va a ser una amida, ¿ok? Bueno, y unas observaciones que cabe aclarar aquí es que el nitrógeno suele formar 3 enlaces covalentes, ¿ok? Esta es una diferencia que tiene con el carbono. Dijimos que el carbono forma 4 enlaces covalentes, el nitrógeno forma 3. Es por eso que, por ejemplo, aquí en el caso de las aminas vemos que el nitrógeno está unido a un carbono y va a estar unido a hidrógenos para completar lo que son sus enlaces covalentes, ¿ok? Si el nitrógeno está unido al menos a un átomo de hidrógeno, entonces presentará enlaces de hidrógeno, o sea, podrá formar puentes de hidrógeno. En el caso de las aminas, pues van a tener un mal olor, ¿ok? Por ejemplo, la putrescina y la cadaverina. Estas van a ser aminas. Como podemos ver, el nitrógeno está unido a un átomo de carbono y al mismo tiempo ese mismo nitrógeno, como solo puede formar 3 enlaces covalentes, pues va a estar unido a 2 hidrógenos para completarlo. La putrescina, pues como su nombre lo dice, pues es ese olor, tiene ese olor o aroma como a podrido. Y la cadaverina, pues también son aminas que forman muy malos olores y por lo general se van a formar cuando la carne se descompone. Entonces, pues se llama cadaverina porque pues, huele a cadáver. También tenemos la caprolactama, que esta va a ser una amida y esta se utiliza en la fabricación de nylon, que bueno, es un polímero, un plástico muy utilizado a nivel mundial. Bueno, aquí les traigo el resumen de las clases y los grupos funcionales con ejemplos. Vimos los alcanos, que realmente no tienen ningún grupo funcional porque son cadenas de carbono, carbono. Tenemos por enlaces simples los, los alquenos, que el grupo funcional es este, carbono unido a carbono mediante doble enlace. Los aromáticos, como vimos, el benceno, este es el grupo funcional. Los alquinos, este va a ser el grupo funcional. Los alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, haluros de acilo, anhídridos. Bueno, estos ya son otros que es básicamente lo mismo que acabamos de ver, solo que aquí si ven el grupo funcional va a ser un carbonilo que está unido a un halógeno. ¿Cuáles son los halógenos? Pues ya vimos la tabla periódica, los halógenos son el cloro, el flúor, el bromo, cualquiera de esos átomos puede ir aquí unido al carbono del carbonilo y entonces va a ser un haluro de acilo, ¿ok? Los fenoles pues son una derivación de los alcoholes que va a ser un fenol unido a un grupo oxidrilo, 1H. También vamos a tener las aminas, que también se van a dividir en aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias. Vamos a tener compuestos aromáticos, pero hetero, es decir, que no todos sus átomos van a ser de carbono.
nitrilos, que van a ser un carbono unido a un nitrógeno, simplemente por triple enlace. Y como está aquí un triple enlace de por medio, el nitrógeno ya no va a poder unirse a ningún átomo de hidrógeno, ¿ok? Amidas, nitroderivados, iminas, pero bueno, esos ya son otros que se ven más a fondo en la materia de química orgánica. Haluros de alquilo, organometálicos, que son metales unidos al carbono. Boranos, que es el boro unido a la cadena de carbonos. Sulfuros, que es el azufre unido a la cadena de carbonos. Ácidos sulfónicos, sulfonas, etcétera. Ahora vamos a ver lo que son las disoluciones, ¿ok? Las disoluciones pues van a ser mezclas homogéneas de dos o más sustancias y la característica principal de las disoluciones y lo que las va a diferenciar de lo demás es que los componentes no se pueden distinguir a simple vista, ¿ok? Los componentes de las disoluciones van a ser dos, el soluto y el solvente. El soluto va a ser el componente que vamos a encontrar en menor cantidad y el solvente va a ser el componente de la disolución que se va a encontrar en mayor cantidad o en mayor proporción, ¿ok? El cual por lo mismo también tiene el nombre de disolvente, ¿ok? El solvente es el disolvente. El solvente va a disolver el soluto. El soluto va a ser el componente en menor cantidad. ¿Okay? Así formamos disoluciones que van a ser mezclas homogéneas y no vamos a poder distinguir a simple vista estos componentes. Tanto el soluto como el disolvente van a poder ser un gas o un líquido o un sólido, ¿ok? Y aquí en la imagen pues podemos ver cómo si echamos un polvito, por ejemplo el polvito azul que se ve en la imagen en un vaso de agua, el polvito va a ser el soluto porque echamos una cucharada a un vaso que contiene muchísima más cantidad de agua que la cantidad de soluto que estamos poniendo. Y podemos ver que eventualmente si mezclamos las partículas del soluto y del disolvente, que va a ser el agua, pues van a estar mezcladas homogéneamente, de manera que ya no vamos a poder distinguir las partículas del soluto de las partículas de agua. Hay muchísimos tipos de disoluciones, muchísimas disoluciones que podemos encontrar en nuestro día a día, a nuestro alrededor todos los días. Por ejemplo, el mar. El mar es una disolución. El aire, las bebidas gaseosas, los refrescos, muchas cosas. ¿De qué va a depender el tipo de disolución? Pues principalmente del estado inicial del soluto, el estado de agregación, ya sea sólido, líquido o gaseoso, y del estado de agregación de el disolvente. Igual, si es sólido, líquido, gaseoso. Las diferentes combinaciones entre solutos y disolventes pues van a dar lugar a diferentes disoluciones,
¿no? Puede haber soluciones líquidas, puede haber disoluciones sólidas, puede haber disoluciones gaseosas. Y aquí en esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de nuestra vida, pues de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el cobre en oro. El cobre en oro pues es una aleación. Es una aleación, es decir, es una mezcla sólida, homogénea o una disolución de dos o más metales, ¿ok? Los dos están en estado, el soluto está en estado sólido y el disolvente está en estado sólido también. Por lo tanto, vamos a tener una disolución sólida. Y este es, pues, no es exclusivo del cobre en oro, pero todas las aleaciones de metales se puede observar que están constituidas por elementos metálicos en estado elemental, por ejemplo, o sea, puro. El fierro, el aluminio, el cobre, el plomo. También puede contener, las aleaciones pueden contener elementos no metálicos, por ejemplo, fósforo, carbono, silicio, azufre. Las características de las aleaciones pues van a depender de la proporción de los componentes de la mezcla y para su fabricación por lo general se van a mezclar estos elementos y se van a llevar a temperaturas de fusión, es decir, a temperaturas en las que se derritan estos metales y las sustancias pues se van a mezclar y así es como van a generar esta disolución que al bajar la temperatura se va a hacer sólida, pero ya no vamos a poder distinguir cuáles son los metales que se le añadieron a esta mezcla. Otro ejemplo pues son los vidrios. El vidrio es una mezcla homogénea de sílice y óxidos metálicos. Es un sólido pues amorfo, por lo tanto es incorrecto emplear el término de cristal. Realmente el vidrio no es un cristal porque es amorfo y los cristales no son amorfos. La composición aproximada del vidrio pues es silicio, tiene un poco de calcio, sodio y se elabora por fusión y enfriamiento controlados de los componentes. Pero lo importante es que al final tenemos una disolución sólida al mezclando estos componentes también sólidos. También tenemos obviamente disoluciones líquidas como lo que es el agua gasificada, que es agua mezclada con gas y se hace una disolución, agua en alcohol o agua en azúcar, que es sólido líquido, agua en alcohol es líquido líquido. Y bueno, estas tres al final nos dan una disolución líquida. Pero bueno, estos son unos ejemplos de disoluciones y para que entiendan que no son exclusivas de los líquidos. También se puede con sólidos y diferentes mezclas entre diferentes estados de agregación. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son las concentraciones o bueno, los cálculos para realizar disoluciones, que yo creo que son importantes revisarlos y que les quede claro. Estas disoluciones, como lo vimos, pues se pueden cuantificar, es decir, podemos calcular el número exacto de soluto que necesitamos para hacer una disolución a cierta concentración, a una concentración específica. Por ejemplo, si queremos alcohol al 90%, es un ejemplo. Al 90% quiere decir que 90% de mi disolución va a ser alcohol y el otro 10% va a ser agua, ¿ok? Esa va a ser, es una manera de representar la concentración de nuestra disolución de alcohol, ¿ok? Así como está el porcentaje,
que les acabo de explicar, también hay muchas otras maneras de cuantificar esta concentración de soluto en el disolvente. Y es lo que vamos a ver ahorita, las que se utilizan por lo general en química. Pero para ello es importante que conozcan o entiendan lo que es el peso molecular o la masa molecular y cómo se calcula la masa molecular de una molécula. Es por ello que les traigo aquí el ejemplo con el ácido sulfúrico. Y aquí vemos que la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Ok? Esta va a ser la fórmula. Como podemos ver, el ácido sulfúrico es una molécula que va a estar compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Ok? A partir de esta fórmula vamos a poder calcular la masa molecular, es decir, la masa en conjunto o el peso molecular de, pues, de esta molécula, ¿no? ¿Cuál es la masa de esta molécula? ¿Cuánto pesa? Eso es lo que vamos a calcular. Para ello vamos a ocupar el peso atómico o la masa atómica de cada átomo que compone el ácido sulfúrico. ¿Okay? Entonces, acabamos de ver que está compuesto por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que sumar todas las masas de todos los átomos que componen la molécula. Entonces, si sabemos que el ácido sulfúrico está compuesto por hidrógeno y el hidrógeno va a tener un peso molecular de 1 gramo sobre mol. ¿Ok? Las unidades, acuérdense, las unidades de la masa molecular o de la masa atómica siempre va a ser gramos sobre mol. Entonces, el hidrógeno va a tener un peso atómico de 1 gramo sobre mol y como el ácido sulfúrico tiene 2, entonces lo vamos a multiplicar por 2. También tenemos que la molécula tiene azufre y el azufre va a tener o va a pesar 32.1 gramos sobre mol. Entonces, estos datos los pueden sacar de la tabla periódica, ¿ok? En la tabla periódica solo sacan su tabla periódica y buscan el elemento que están buscando, buscan el elemento de hidrógeno, por ejemplo, ahí va a haber en la casilla del hidrógeno va a haber un numerito y ese numerito va a ser la masa molecular o la masa atómica. En el caso del azufre va a ser 32.1 y como solo tenemos un azufre en la molécula de ácido sulfúrico, lo vamos a multiplicar por 1 y eso nos va a dar igual a 32.1. ¿Okay? Luego, tenemos que el ácido sulfúrico también tiene oxígeno, entonces el peso molecular del oxígeno, de un átomo de oxígeno, es de 16 gramos sobre mol. Tenemos 4 átomos en el ácido sulfúrico, 4 átomos de oxígeno, entonces va a ser 16 por 4. Eso nos va a dar 64. Ahora ya tenemos los pesos atómicos de cada elemento contenidos en la molécula de ácido sulfúrico. Lo único que falta es sumarlo. Entonces va a ser 2 más 32.1 más 64. En total nos va a dar 98.1 gramos sobre mol. Y esta va a ser la masa molecular o peso atómico del ácido sulfúrico. ¿Ok? Así es como podemos calcular la masa molecular o el peso atómico de un compuesto o de una molécula. Este fue un ejemplo, pero esto es fundamental para poder calcular más adelante las cantidades de soluto que vamos a necesitar
para preparar soluciones o para calcular concentraciones, ¿ok? Vamos a empezar con la primera manera de calcular la concentración o de representar la concentración en las disoluciones. La primera va a ser el porcentaje. Okay. El porcentaje, como el ejemplo que les dije de una disolución de alcohol al 90%, se va a poder representar de diferentes maneras dependiendo de cuál es el estado de agregación del soluto y del disolvente, ¿ok? Dependiendo de este estado de agregación vamos a tener tres porcentajes diferentes con los que vamos a poder representar la concentración de una disolución. Si mi soluto está en estado sólido o lo pesamos, si está en estado sólido, como polvo, por ejemplo, vamos a poder representar esta concentración por porcentaje masa sobre masa, ¿ok? Masa sobre masa porque va a ser la masa del soluto sobre la masa del disolvente. Entonces, en este caso, para presentar en porcentaje masa sobre masa, el soluto y el disolvente van a tener que estar en gramos, ¿ok? O sea, se va a tener que poder pesar. Entonces, la masa del soluto dividida entre la masa de disolución por 100 nos va a dar el porcentaje masa sobre masa. ¿Ok? Ojo aquí que es la masa del soluto sobre masa de disolución. Esto siempre debe ir en gramos, la masa del soluto y la masa de disolución. Y la masa de disolución no es la masa del disolvente, no se vayan a confundir. La masa de disolución va a ser la masa del soluto más la masa del disolvente, ¿ok? Es decir, la masa de la disolución, porque la disolución ya es en conjunto el soluto y el solvente o disolvente, ¿ok? Para el porcentaje masa sobre volumen, vamos a necesitar la masa del soluto en gramos entre volumen de disolución. ¿Ok? Este va a ser el volumen que ocupa tanto el soluto más el volumen del disolvente. Ese va a ser el volumen de disolución y esto siempre en mililitros. Si ustedes tienen los datos en litros, pues lo tienen que convertir en mililitros, por ejemplo. Y por 100 para hacerlo en porcentaje. Porcentaje volumen sobre volumen va a ser volumen del soluto en mililitros sobre el volumen total de la solución o volumen de disolución, ¿ok? Acuérdense que disolución y solución es lo mismo. Y esto expresado en mililitros por 100 para convertirlo en porcentaje. También va a ser muy importante que sepan calcular el número de moles. Para calcular el número de moles hay una fórmula clásica de cajón que nunca deben de olvidar. Para hacer el cálculo de moles es muy fácil. Lo único que necesitan va a ser el peso molecular del elemento en cuestión. Es lo que les digo que pueden encontrar en la tabla periódica. Y la masa en gramos de ese elemento. La masa en gramos que se necesite. ¿Ok?
Entonces aquí está la fórmula encerrada en este rectangulito rojo. El número de moles siempre va a estar representado por una n. Si ustedes ven una n, entonces eso hace referencia al número de moles. Y tenemos entonces que n, o sea moles, es igual a la masa del soluto en gramos sobre el peso molecular, que las unidades del peso molecular va a ser gramos sobre mol, como se los había comentado. Ok, para que entiendan un poquito mejor cómo se calcula el número de moles, pues les tengo este ejemplo que dice: calcular cuántos moles de dióxido de carbono habrá en 100 gramos de dicha sustancia. ¿Ok? Tenemos la molécula de dióxido de carbono, o sea, CO2, y tenemos que la fórmula nos pregunta cuántos moles de CO2 habrá en 100 gramos de esta sustancia. Entonces, nos vamos a nuestra fórmula y vemos que mol, número de moles, es igual a masa sobre peso molecular. ¿Ok? Entonces, la masa va a ser igual a 100 gramos, aquí nos dice, y nos falta solo el peso molecular de esta molécula. Aquí ya les había dicho, les había explicado cómo se calcula el peso molecular. Solo es sumar las masas atómicas totales individuales de la molécula. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que la molécula de CO2 va a tener un átomo de carbono y eso lo multiplicamos por su peso molecular del carbono, del átomo de carbono, que van a ser 12 gramos sobre mol, más 2 átomos de oxígeno, y cada uno va a pesar 16 gramos sobre mol. Entonces, si sumamos en total el peso atómico del carbono, o sea 12 más 16 por 2, ¿por qué 16 por 2? Porque son 2 átomos de oxígeno. Vamos a tener que la molécula de CO2 va a tener un peso molecular de 44 gramos sobre mol. Ahora que ya tenemos este dato, podemos proceder a calcular nuestro número de moles, que va a ser masa sobre peso molecular, masa que van a ser 100 gramos, aquí nos dice, nos pregunta cuántos moles hay en 100 gramos, entonces la masa va a ser 100 gramos sobre peso molecular, que es lo que acabamos de calcular, 44 gramos sobre mol, igual a 2.27 moles de CO2. ¿Ok? Como pueden ver, es muy sencillo cómo calcular el número de moles. Esto es muy importante porque es la base para que puedan ver las siguientes fórmulas que les van a ayudar a calcular las concentraciones o la cantidad de soluto para preparar soluciones. ¿Okay? Otra forma de concentración, de representar la concentración de una disolución, es la molaridad. La molaridad va a ser representada siempre por una M mayúscula, y la molaridad, para calcularla, van a ser los moles de soluto, el número de moles de soluto, entre el volumen de disolución en litros. ¿Ok? Aquí el volumen de la solución siempre debe de ser en litros. Entonces, molaridad va a ser igual a moles del soluto sobre volumen de disolución en litros. Entonces, como pueden ver, para poder calcular la molaridad se necesita el número de moles. Y el número de moles, pues, se saca con esta fórmula que acabamos de ver. Ya ven, es
por lo tanto necesario que lo sepan. Pero bueno, aquí un ejemplo, considerando que ya calculamos el número de moles, si queremos sacar la molaridad de una disolución de 160 mililitros, o sea, 0.60 litros, y calculamos que tiene 0.02 mol, entonces solo hacemos una simple división y vamos a tener que la molaridad va a tener las unidades de mol sobre litro. ¿Okay? También existe la normalidad, y la normalidad va a ser otra manera de representar la concentración de disoluciones, pero esta es un poquito más compleja, entonces pongan atención. La normalidad va a estar representada por n mayúscula, y la normalidad va a ser igual al número de equivalentes de soluto sobre sobre los litros de solución, ¿ok? Sobre un litro de solución, litros de solución, volumen de solución, ¿ok? Entonces, normalidad n va a ser igual a equivalentes del soluto sobre volumen, sobre litros, ¿ok? Ustedes se preguntarán qué son los equivalentes de soluto. Bueno, para eso hay otra fórmula, ¿ok? Los equivalentes se van a calcular con la segunda fórmula que está aquí. Equivalentes va a ser igual a masa sobre peso equivalente, ¿ok? Equivalente va a ser igual a masa del soluto sobre peso equivalente. La masa del soluto va a ser en gramos y el peso equivalente, dirán, ¿qué es eso? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues el peso equivalente se calcula con la tercera ecuación o fórmula que está aquí. PEQ, peso equivalente, va a ser igual al peso molecular sobre los equivalentes gramo. Esta va a ser delta Z, va a ser los equivalentes gramo de el compuesto en cuestión. Y ahora dirán, bueno, entonces, ¿qué es equivalente gramo? ¿Qué es delta Z? Este equivalente gramo, o sea, delta Z, va a depender de... va a ser diferente y se va a sacar o se va a calcular de diferente manera dependiendo si el compuesto en cuestión es un ácido, una base o una sal, ¿ok? Con lo que queremos hacer nuestra disolución o de lo que está hecha la disolución. Si el soluto es un ácido, entonces los equivalentes gramo se van a sacar de la siguiente manera. Va a ser el peso molecular entre el número total de hidrógenos de la fórmula, ¿ok? La fórmula química de los ácidos siempre va a tener un hidrógeno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a contar el número de hidrógenos de la fórmula del ácido y el peso molecular del ácido lo vamos a dividir entre ese número de hidrógenos. Ese va a ser nuestro equivalente gramo que vamos a poder utilizar para sacar el peso equivalente. Y el peso equivalente lo vamos a poder utilizar para sacar los equivalentes. Y el número de equivalentes del soluto lo vamos a poder utilizar para sacar la normalidad, ¿ok? Nos vamos desde lo más bajo hasta lo más complejo. Si se trata de una base, entonces el peso molecular de la base, de la sustancia en cuestión, lo vamos a dividir entre el número de iones OH, es decir, entre el número de
hidroxilos que tenga la base en su fórmula. Igual que los ácidos. En los ácidos se cuentan el número de hidrógenos, en las bases se cuentan el número de OHs. Para sacar el peso equivalente de una sal, entonces vamos a dividir el peso molecular de la sal entre el número de cargas positivas o negativas de la sal. ¿Ok? Y así, cuando saquemos el peso equivalente, sacamos el número de equivalentes y con el número de equivalentes sacamos la normalidad. Y bueno, yo sé que esta parte pues es muy confusa, entonces les pongo unos ejemplos para ayudar a aclararlo. Bueno, aquí vemos que vemos esta sal y vemos que tiene calcio, y el calcio, por pertenecer al grupo 2A de la tabla periódica, entonces va a tener 2 electrones de valencia, ¿ok? Va a necesitar que le den 2 electrones y por lo tanto va a tener más 2, una carga de más 2, y este grupo, el carbonato, va a tener una carga de menos 2, ¿ok? En conjunto, pues vamos a tener que va a haber 4 cargas en total, ¿no? Porque vamos a sumar las cargas totales positivas y negativas. En total vamos a tener 4. Calculando el peso molecular del carbonato de calcio, pues vamos a obtener 200, y si sacamos el peso equivalente con la fórmula que les había comentado aquí para las sales, entonces va a ser el peso molecular de la sal entre el número de cargas positivas y negativas de la sal. Vemos que tienen 2 positivas, 2 negativas, en total son 4. Tenemos que tiene 200 de peso molecular, entonces va a ser 200 entre 4, que van a ser 50. Este va a ser el peso equivalente que nos va a servir para sacar el número de equivalentes del soluto con la masa del soluto en gramos, y así sacar la normalidad. El ejemplo para sacar el peso equivalente de los ácidos, pues como les decía, solo es contar el número de hidrógenos que tiene el ácido en su fórmula. Por ejemplo, el ácido clorhídrico va a tener un hidrógeno, entonces vamos a dividir el peso molecular del ácido clorhídrico entre 1. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, entonces se divide el peso molecular del ácido sulfúrico entre 2, lo que va a dar 49, ¿ok? Y así, por ejemplo, el ácido nítrico tiene 1, vamos a dividir el peso molecular del ácido nítrico entre 1 y nos va a dar pues el mismo peso molecular. Aquí, este es un ejemplo para las bases, nada más que aquí me faltó cambiarle. Este es un ejemplo para las bases como el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base y su peso equivalente se saca dividiendo el peso molecular entre el número de hidroxilos, que es el número de OHs, y aquí vemos que solo tiene 1 en su fórmula, entonces va a ser su peso molecular entre 1, o sea 40 entre 1, 40. Entonces decimos que un equivalente gramo o peso equivalente de hidróxido de sodio pesa 40 gramos. O sea, el peso equivalente es 40 gramos. También existe la molalidad. Y la molalidad va a ser, a diferencia de la molaridad,
va a ser el número de moles de soluto entre kilogramos de disolvente. En la molaridad con R era el número de moles de soluto entre litros de disolvente, ¿ok? Esa es la diferencia. Aquí son kilogramos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice, para determinar la molaridad de una disolución que se preparó con 20 gramos de cloruro de potasio en 3 litros de agua, tenemos que la molaridad es el número de moles de cloruro de potasio entre kilogramos de H2O, ¿ok? Porque así y no al revés, porque aquí no H2O y acá cloruro de potasio, bueno, pues porque 20 gramos de cloruro de potasio es menor que 3 litros de agua, ¿no? Entonces podemos deducir que el cloruro de potasio es el soluto porque está en menor cantidad y el agua es el disolvente porque está en mayor cantidad. Entonces, número de moles de soluto, o sea, de cloruro de potasio, entre kilogramos de agua. Aquí cabe aclarar que 3 litros de agua hay que convertirlos a masa, están en volumen, y eso se hace utilizando la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y bueno, para cambiar de volumen a masa, pues solo habría que multiplicar la densidad por el volumen. La densidad del agua es de 1, entonces 1 por 3 pues son 3 kilogramos, se queda igual, pero ojo que esto no es igual para todos los disolventes o para todas las sustancias. En el caso del agua sí, porque su densidad es de 1, pero no siempre va a ser así. Entonces, en este caso podemos decir que 3 litros de agua van a ser igual a 3 kilogramos, eh, pero bueno, eso tenganlo en cuenta. Entonces, calculamos los moles de cloruro de calcio y enseguida lo dividimos entre 3 kilogramos de agua. Eso nos da una molaridad de 0.09 moles de cloruro de calcio por cada kilogramo de agua. Ok, esa va a ser la concentración de 3 litros de disolución que se preparó con 20 gramos de cloruro de calcio. Va a ser 0.09 molar la concentración. También existen las partes por millón y pues para calcular las partes por millón hay 3 maneras diferentes dependiendo de las unidades que se busque utilizar. Se puede calcular con la masa del soluto en miligramos sobre la masa de la solución en kilogramos, o la masa del soluto en miligramos sobre el volumen de la solución en litros, o la masa del soluto en gramos sobre el volumen de la solución en metros cúbicos. Recuerden que los metros cúbicos son volumen. Un ejemplo es una muestra de agua de 500 mililitros, tiene 4 mililitros de flor. ¿Cuántas partes por millón de flor hay en la muestra? Ok, entonces aquí, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente o el disolvente? Vemos que 4 mililitros de flor es el componente más en menor cantidad. Por lo tanto, podemos decir que el flor es el soluto y el agua vemos que está en mayor cantidad, entonces podemos decir que es el disolvente o el solvente. Ahora que ya identificamos el soluto y el disolvente, podemos proceder a calcular la concentración en partes por millón. Tenemos que nuestra fórmula dice que ocupamos la masa del soluto. Entonces,
tenemos que el peso, las partes por millón, lo único que tenemos que hacer es dividir la masa del soluto, o sea, del flúor, como les dije, está en mililitros, entonces usando la densidad tenemos que cambiar de volumen a masa. Una vez que tenemos la masa del soluto en miligramos del flúor, lo dividimos entre la masa de la solución en kilogramos o litros. Si tenemos, por ejemplo, 500 mililitros de agua, pues van a ser 0.5 litros de agua. O sea, hay que convertir las unidades, ¿ok? Tienen que hacer conversiones de unidades aquí. Y al final, pues vamos a tener que 4 miligramos entre 0.5 litros van a ser igual a 8 partes por millón. También existe la fracción molar, y la fracción molar va a ser dependiendo de si hablamos del soluto o del disolvente. La fracción molar del soluto se representa con una X, que representa fracción, y una S como subíndice, que representa el soluto. Entonces XS va a ser la fracción molar del soluto, que va a ser igual al número de moles del soluto entre el número de moles totales de la disolución. ¿Okay? El número de moles totales pues, va a hacer referencia a la disolución o todas las soluciones generales. La fracción molar del disolvente va a ser representada por XD, que va a ser igual al número de moles de disolvente entre el número de moles totales. En conjunto, si sumamos las dos fracciones molares, tanto del soluto como del disolvente, nos debería de dar 1, porque juntos forman un entero, ¿ok? O sea, una solución, una disolución.